La Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional, en la materia Medicina del Trabajo, tiene el honor de presentar el tema de sistema musculoesquelético, desórdenes por trauma acumulativo y síndrome doloroso lumbar crónico del equipo 7. Contenido: 1. Objetivo. 2. Introducción. 3. Traumatismos acumulativos específicos en codo y brazo. 4. Traumatismo acumulativo específico en hombro y cuello. 5. Síndrome doloroso lumbar crónico. 6. Conclusiones. Y 7. Bibliografía. Objetivo es conocer las patologías laborales relacionadas con el trauma acumulativo, consecuencia de lesiones repetitivas y una alta demanda física para la realización de algunas actividades e identificar las distintas áreas laborales de mayor afección para poder brindar un correcto diagnóstico y tratamiento y de este modo poder instaurar medidas preventivas y correctivas. ¿Qué son las lesiones por trauma acumulativo? Las lesiones laborales se producen por un esfuerzo repetitivo, cuando un exceso de presión se ejerce sobre una parte del cuerpo provocando lesiones óseas, articulares, musculares y daños en los tejidos. ¿Quiénes son más susceptibles a padecerlas? Los empleados en la industria aeroespacial, agrícola, automoción, los trabajadores de oficina, electrónica, corte y confección, procesamiento, manipulado de alimentos, cristalería, sanitarios, manufactura, correos, formación de metales, moldeado de plásticos, músicos y bailarines. ¿Quién las produce? Este tipo de lesiones musculoesqueléticas no se producen por accidentes o agresiones únicas o aisladas, sino como resultado de traumatismos pequeños y repetidos. Se consideran enfermedad laboral, ya que estas patologías son más frecuentes en los trabajadores sometidos a sobrecarga mecánica que en la población en general. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Estos se dividen en dos: factores de riesgo físicos y los factores de riesgo que involucran la organización del trabajo. Dentro de los factores de riesgo físico tenemos la repetición del mismo movimiento una y otra vez, trabajar en una posición incómoda o la misma posición por un largo periodo de tiempo, trabajar con objetos o herramientas que vibran, trabajar en temperaturas muy calientes o frías, tener contacto directo contra superficies o bordes duros por largos periodos de tiempo, empujar, agarrar o levantar objetos.
Los factores de riesgo que involucran la organización del trabajo son demasiada carga de trabajo, ritmo acelerado de trabajo, falta de personal para hacer el trabajo, falta de suficientes descansos y las jornadas largas de trabajo. Por tipo de lesión. 1. Inflamatorias: tendinitis, bursitis, sinovitis, artritis, condritis. 2. Traumáticas: desgarro, luxación, esguince, fracturas. 3. Degenerativas: osteoporosis. Y por la zona del cuerpo a la que afecta: la mano y la muñeca, síndrome del túnel carpiano, síndrome de compresión del nervio cubital, síndrome de Raynaud, brazo y codo, epicondilitis, epitrocleitis, síndrome del túnel radial, cuello y hombro, tendinitis del manguito de los rotadores, síndrome cervical por tensión, columna, síndrome doloroso lumbar crónico, traumatismo acumulativo específico de brazo y codo. Hablaremos de epicondilitis y epitrocleitis. Epicondilitis o codo de tenista. La epicondilitis o codo de tenista es una lesión por esfuerzo repetitivo en el movimiento de pronación-supinación forzada, en el que se inflaman los tendones de los músculos de la cara externa del codo con un origen común en el epicóndilo. Fisiopatología: es una manifestación clínica de una lesión por sobreuso de los tendones de los músculos que se originan en el epicóndilo. Cuando estos tendones han sobrepasado su capacidad para adaptarse a las tensiones generadas por los músculos extensores y supinadores, puede presentarse acortamiento y o debilidad. Al continuar expuestos a la tensión por continuos movimientos de pronación-supinación forzada, provocan que las fibras de Charpey generen dolor e inflamación en una primera etapa y se desgarren o provoquen alteraciones tróficas en la unión osteotendinosa en segunda etapa. Cuadro clínico: dolor, inflamación e hipersensibilidad en la región del epicóndilo, incrementado por el uso repetido de esta musculatura en las actividades diarias y en cualquier actividad laboral que lo solicite. Comienza después de movimientos forzados o repetidos, generalmente ocasionados por una extensión forzada del codo y o la muñeca junto con una supinación, y pueden desaparecer con el reposo, pero reaparecen nuevamente después del uso repetido de la extremidad. El tratamiento inicial es mediante antiinflamatorios orales y aplicación de hielo local por periodos cortos de tiempo para reducir el dolor y la inflamación. Rehabilitación mediante fisioterapia. También se pueden utilizar infiltraciones con corticoides en el punto del dolor, y la cirugía estará reservada para aquellos casos crónicos.
Acerca de la prevención, se deben evitar las posturas prolongadas de extensión de la muñeca y los movimientos forzados de pronación-supinación, ya que contribuyen al aumento de la tensión de los tendones. También se deben realizar ejercicios de calentamiento previo y elongaciones de los grupos musculares involucrados en el movimiento de flexión, extensión, pronación y supinación de la muñeca antes y después de la jornada de trabajo. Epitrocleitis, también conocido como codo del golfista, es una lesión por esfuerzo repetitivo en el movimiento de supinación forzada. Los tendones de los músculos del primer plano del antebrazo ventral, que presentan un origen en la epitróclea, se inflaman por incremento de la tensión. Acerca de la fisiopatología de la epitrocleitis, corresponde a la manifestación clínica de una lesión por sobreuso de los tendones de los músculos que se originan en la epitróclea y cuyos tendones han sobrepasado su capacidad para adaptarse a las tensiones generadas por los músculos pronadores. Se puede presentar acortamiento y o debilidad y al continuar expuestos a la tensión por movimientos continuos. Esto provoca dolor e inflamación y en algunos casos se desgarren o provoquen alteraciones tróficas de la unión osteotendinosa. Para el cuadro clínico, hay dolor e inflamación en la región de la epitróclea, incrementándose al realizar movimientos de pronación. Se asocia generalmente con los movimientos repetitivos de supinación forzada, provocando impotencia funcional en el levantamiento de cargas con o sin supinación forzada. Para el tratamiento, se inicia y es mediante antiinflamatorios orales y aplicación de hielo local por periodos cortos de tiempo para reducir el dolor y la inflamación. También se da rehabilitación mediante fisioterapia e infiltraciones con corticoides en el punto del dolor. La cirugía está reservada para los casos crónicos. Para la prevención, se deben evitar las posturas prolongadas de la flexión de la muñeca y evitar los movimientos forzados de pronación y supinación. Se deben de realizar ejercicios de calentamiento antes y después de la jornada laboral y utilizar una epicondilera en las actividades que supongan una sobrecarga excesiva en los tendones de la región del codo. Tendinitis del manguito de los rotadores. El manguito de los rotadores lo forman 4 tendones que se unen en la articulación del hombro. Los trastornos aparecen en trabajos donde los codos deben estar en posición elevada. El manguito rotador es un conjunto de músculos y tendones que proporcionan movimiento y estabilidad al hombro. Está formado por el músculo supraespinoso, infraespinoso, redondo menor y subescapular. La articulación glenohumeral es una articulación esteroidea representada por la superficie de la cabeza del húmero y la superficie glenoidea de la escápula. El elemento que adapta a esta superficie es un anillo fibrocartilaginoso que se adhiere a la articulación glenohumeral, la cual le da cierta inestabilidad, pero a su vez una alta capacidad de movimiento. La estabilidad articular del hombro la proporciona las estructuras musculotendinosas y ligamentosas. Hay 2 estabilizadores, el complejo osteocápsula ligamentos y el manguito de los rotadores. En lo que concierne al manguito de los rotadores, su función principal se desarrolla durante el movimiento de aducción del hombro. Acerca de la etiología, no existe un factor etiológico como tal, pero de los que se conocen se dividen en extrínsecos e intrínsecos. A su vez, de los extrínsecos hay primarios, debidos por estrechamiento anatómico del desfiladero del supraespinoso. Estos se dividen en traumáticos por secuelas de fractura del acromión o troquíter, en degenerativos por artrosis acromioclavicular, en variantes anatómicas constitucionales, por acromio tipo 3 y la hoz acromial, e inflamatorias por bursitis subacromial y iatrogénicas por mala posición de implantes. Secundarios o funcionales, estrechamiento funcional o dinámico del desfiladero, encontrando inestabilidad y laxitud capsular en hombro y espondilitis cervical, parálisis musculares escapulotorácicas. Intrínsecos,
Se dividen en traumáticos, degenerativos por alteraciones microestructurales y edad, y la disfunción neuromuscular escápulo-humeral por lesión nerviosa en C5 y C6. Prevalencia: en el 10% de la población adulta han sufrido al menos un episodio y el 95% han sido tratados en atención primaria. Acerca de los factores de riesgo está la edad, tabaquismo, diabetes, obesidad, alcoholismo, actividad de lanzamiento, artritis reumatoide, trabajar con máquinas vibratorias y elevación del brazo. Signos y síntomas: dolor, debilidad y limitación del movimiento. La fisiopatología: la inflamación de los tendones de los músculos del hombro, especialmente el manguito de los rotadores, puede presentarse debido al uso repetitivo de los movimientos de rotación medial y lateral, sobre todo de abducción. Esta inflamación ocurre en la zona donde transcurren los tendones, ya que es una zona muy estrecha, rodeada por huesos, y promueve el rozamiento de los tendones con el acromio. Este rozamiento y en algunos casos la compresión produce la inflamación de los tendones. La inflamación crónica puede causar lesión, que promueve que las estructuras tendinosas se desgarren y posteriormente se produzca la rotura del tendón. Una de las causas más frecuentes es la sobrecarga de los tendones, generalmente por movimientos frecuentes del hombro en el ámbito laboral, como en el caso de los pintores, industria de vidrio, montadores de estructuras, industria textil, deportistas, entre otros. El diagnóstico se basa en la historia clínica, ya que su inicio es variable y puede aparecer de forma aguda tras un traumatismo o un esfuerzo brusco. La mayoría de los pacientes relatan una clínica de largo tiempo de evolución. Los síntomas clásicos son dolor, referido en la porción superior del brazo, la debilidad o incapacidad para elevar el brazo por encima del nivel del hombro, y la limitación de la movilidad. También se debe de realizar exploración física y estudios de gabinete, como las radiografías, que deben de hacerse de forma rutinaria en caso de que se sospeche patología del manguito. Existen 3 proyecciones básicas: antero-posterior, lateral y axial. También se puede emplear la ecografía, que es una prueba dinámica y puede verse la movilidad del tendón durante la abducción y las rotaciones, y la resonancia magnética, que permite evaluar bursitis, tendonitis y tenditis, roturas parciales y cuantificar su tamaño, las roturas completas y la distancia de separación. El examen físico se basa en la inspección y la palpación. Se debe de evaluar la movilidad activa a lo largo, limitada especialmente en la antepulsión y abducción. La movilidad pasiva suele estar conservada. La fuerza muscular se debe de registrar para cada uno de los músculos y sus movimientos asociados en rotación interna, externa y abducción. Las maniobras de exploración. Signo de NIR. Se realiza elevación del brazo mientras el acromion es deprimido hacia abajo. Si hay dolor, es positivo. El signo de Watkins. El hombro flexionado hacia adelante en 90 grados se provoca una rotación interna del brazo contra resistencia. Si hay dolor, es positivo. La maniobra de Pitt, igual que la anterior, pero con rotación externa contra resistencia. Si hay molestias, es positivo. La maniobra de Hop, abducción contra resistencia a partir de la posición a 30 grados de antepulsión, más rotación interna forzada y extensión completa del codo. Estas son las más importantes, aunque existen otras tantas. La clasificación clínica. Hay 3 estadios. Estadio 1. Hay edema y hemorragia. Se presenta en jóvenes y el tratamiento es conservador.
En el estadio 2 hay fibrosis y tendinitis. No hay desgarros ni rupturas del tendón. Es más común en pacientes de mayor edad y con actividad recurrente. Estadio 3. Hay osteofitos marginales y ruptura del tendón. Incapacidad funcional progresiva. Tratamiento. Hacer tratamiento conservador y dejar el tratamiento quirúrgico solo en caso de que haya ruptura aguda en personas activas o el fracaso del tratamiento conservador. El tratamiento conservador consiste en utilizar antiinflamatorios, infiltraciones locales de corticoides, rehabilitación y medidas generales, como evitar los esfuerzos por encima del hombro. En la prevención se puede llegar a rediseñar en algunos puestos de trabajo. En el caso de que la patología de Mann-Little se trate de evitar, no realizar trabajos por encima del hombro. Los movimientos de aducción mayor a 60 grados durante más de 1 hora al día y evitar levantar peso con el brazo completamente extendido. Síndrome cervical por tensión es un cuadro clínico doloroso producido por una contractura muscular incontrolable y persistente en la región cervical posterior. Afecta a un músculo o a un grupo muscular. Los músculos que con mayor frecuencia se ven afectados son los del trapecio y el elevador de la escápula. Acerca de la etiología, puede ser originado por un grupo de afecciones que abarcan osteoartritis, artrosis, degeneración discales y su herniación, sobrecargas y esfuerzos repetidos, contracturas musculares, trabajos de carga estática, pintores, peluqueros, fontaneros, secretarias, etc. Fisiopatología. Hay una sobrecarga del trabajo, uso repetido de los músculos o posturas forzadas del cuello por largos periodos, que son los factores que pueden desencadenar en una contractura. Provocan que los músculos tengan isquemia y en las uniones musculotendinosas se produzca dolor. En etapas más avanzadas, estas fibras isquémicas son reemplazadas por nódulos fibrosos que restringen la movilidad en la zona. Signos y síntomas. En la etapa aguda hay dolor, contracturas, sensación de fatiga muscular y debilidad de la movilidad. Se ve obligado a mantener una posición fija del cuello para evitar el dolor. En algunos casos resulta difícil y doloroso mover la cabeza. La contractura puede producir cefalea y se manifiesta en la región de la nuca. Otras veces puede extenderse hacia el hombro siguiendo el recorrido de los músculos del trapecio. En la exploración física hay dolor a la palpación del músculo afectado y limitación del movimiento. Acerca de los estudios de gabinete, se puede emplear radiografía de cuello, donde se puede observar rectificación de la columna y algunas anomalías como son pico del oro y cambios degenerativos como artrosis, y la resonancia magnética para ver herniaciones.
tratamiento inicial es a base de antiinflamatorios, aplicación de hielo y reducir el dolor y la inflamación. Se puede rehabilitar con fisioterapia, se pueden dar infiltraciones con corticosteroides y la cirugía se deja en casos crónicos. Se deben de evitar tareas que obliguen a trabajar por encima de los niveles de los hombros y de la cabeza. Se deben de evitar las posiciones en las que se mantiene una postura forzada del cuello y evitar posturas de flexión o abducción de los hombros forzadas por un tiempo significativo. Implementar medidas ergonómicas que incluyan diseño del puesto de trabajo, organización de las tareas y mejorar hábitos de trabajo. Dolor lumbar crónico. La columna lumbar se encuentra conformada por 5 vértebras. Estas son la base estructural del soporte del peso humano. Continuamente se encuentra expuesta a enormes tensiones mecánicas de diferente índole. Sus vértebras están distribuidas en ligera lordosis. Las 5 vértebras se asientan una sobre otra con un disco fibrocartilaginoso. Serie de signos y síntomas que producen dolor en la región lumbar, donde las vértebras en esta región son más grandes y soportan mayor peso, generalmente acompañado de espasmo, que compromete las estructuras osteomusculares y ligamentarias del raquis y cuya etiología es múltiple. Comprende desde el borde inferior de la parrilla costal hasta la región glútea inferior. Epidemiología es la causa de incapacidad laboral en trabajadores entre 15 y 59 años, población altamente expuesta al conjunto de factores de riesgo, convirtiéndose en la segunda causa de morbilidad profesional. 70 a 80% de la población adulta mundial ha padecido algún episodio, 10 a 12% con ciática de manera concomitante. Clasificación en relación con la evolución. Aguda, la duración del dolor es menor de 6 semanas. Subaguda, el dolor tiene una duración entre 6 semanas y 3 meses. Crónica, el dolor es mayor a 3 meses, es recidivante. Se presentan episodios repetitivos del dolor donde la duración del episodio es menor de 3 meses. Clasificación según la estructura anatómica comprometida. Radicular, puede ser en una herniación, el dolor se irradia. No radicular, el dolor está localizado en la zona lumbar. Compleja, es una combinación de ambas. Según el origen del dolor, somático, afectando músculos y fascias, cuerpo vertebral, dura madre y vasos sanguíneos, o radicular, con afección a nervios espinales. Síntomas: dolor que empeora por la noche y en reposo, rigidez lumbar de predominio matutino, limitación de los movimientos de la espalda y elevación de la pierna, dolor constante o progresivo, ya sea bilateral o alterno, atrofia muscular en casos severos. Actividades laborales que la producen: trabajos que se realicen en forma repetitiva, levantamiento y manejo de pesos, realización de movimientos forzados con el tronco inclinado en rotación, posturas mantenidas a lo largo del tiempo, ya sea sentado o de pie, exposición a vibración como vehículos o maquinaria, condiciones ambientales de trabajo adversas como por ejemplo climáticas. Don't shoot about the dinner.
Diagnóstico del dolor lumbar crónico. Interrogatorio. Determinar los aspectos del inicio del dolor, localización, tipo, características, factores que lo aumentan y lo disminuyen. Traumatismos previos en la región, factores psicosociales, de estrés en el trabajo y el hogar, factores ergonómicos, movimientos repetitivos y sobrecarga. Exploración física. Aquí se verifica la apariencia, facies, postura, marcha, conducta dolorosa, en general desde el momento en que entra al consultorio. Se realiza la inspección, palpación, movimientos y arcos dolorosos, maniobras y pruebas especiales de estiramiento de las raíces del nervio ciático y evaluación neurológica. Pruebas de laboratorio y gabinete. Serán utilizados como apoyo diagnóstico para identificar, determinar la etiología del problema si es que este es visible en radiografías, resonancias o algún otro tipo de estudio que nos demuestre herniaciones o traumatismos a nivel lumbar que nos estén causando el cuadro clínico del paciente. Signos de alarma: edad mayor de 50 años y menor de 20, ya que incrementa el riesgo de enfermedad sistémica o fractura. Antecedentes de traumatismos: dolor que empeora progresivamente, dolor de reposo o que despierta al enfermo por la noche, paciente toxicomano o alcohólico, historia de neoplasia previa. Tratamiento: reposo absoluto, 2 a 3 días y solo se levantará para ir al baño. Analgésico: ketoprofeno, meloxicam, tramadol o paracetamol. Se determinará la necesidad de una evaluación de fisiatría, la cual deberá estar orientada a potenciar la musculatura estabilizadora lumbar. Permanecerá en posición semifetal o decúbito supino con una almohada fija en la cabeza y las piernas flexionadas con un almohadón debajo de las rodillas. Conseguir una correcta fijación pélvica que obligue a trabajar los músculos extensores lumbares, evitando a su vez la posibilidad de realizar el ejercicio de manera incorrecta mediante los músculos compensadores. Prevención: actuar ergonómicamente sobre el puesto de trabajo. Cuando se tenga que estar de pie durante mucho tiempo, utilizar un soporte para mantener un pie más elevado que el otro. Y para finalizar, la conclusión: para un médico es importante tener conocimiento de las múltiples patologías que afectan a los trabajadores por causa de los traumas acumulativos, ya que puede orientar en ejercicios y medidas preventivas, así como hacer un diagnóstico certero y oportuno.